Bueno, en esta tarde vamos a hablar un poco sobre un tema muy controversial a veces con nuestros amigos de otras religiones, especialmente nuestros amigos y vecinos cristianos que acostumbran visitarnos a nuestras casas o en el trabajo y en otras partes, donde simplemente quieren compartir las buenas nuevas que ellos consideran de que el Mesías de Israel en la forma de Jesús ha llegado y que nosotros como judíos tenemos que aceptar como nuestro Dios y Salvador. Em, y ellos se basan claramente en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento para ellos es la fundación de sus creencias y en muchos casos tiene más peso y más autoridad que aún el Antiguo Testamento o el pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo de Israel. El libro del pacto, la Torá, el pacto eterno, el libro del pacto eterno que ha hecho Dios con Israel. Y ellos consideran que el Nuevo Testamento reemplaza eso, o tiene más autoridad, o lo viene a explicar mejor, y entonces por eso tiene más autoridad, lo ven como la fundación de sus creencias, en vez de las palabras de la Torá y los profetas de Israel, según la Biblia hebrea. Pero, como me pasó los otros días, vino un pastor y me vio en un supermercado y se acercó a mí y me dice, Rabí, tengo buenas noticias para usted. Su Mesías, Yeshua, el Mesías de Israel, ha llegado y quiero compartir este mensaje con usted. A lo que le di las gracias, oh, muchas gracias, bueno, qué interesante. ¿Y en qué usted se basa para saber que Yeshua o Jesús es el Mesías? Y me abrió rápidamente un Nuevo Testamento que él tenía ahí a mano. Y a lo que le dijo, un momentito, ¿qué libro es ese? Él me dice, bueno, es el Nuevo Testamento. Ok, ¿me lo deja ver, por favor? Y me lo prestó y ahí entonces abrí el primer evangelio, según muchos teólogos, muchos historiadores cristianos y la mayoría de los eruditos en el cristianismo consideran de que el evangelio de Marcos fue el primer evangelio, el evangelio que se escribió primero. Y basado en el evangelio de Marcos, entonces Lucas y Mateo, Juan, escribieron entonces el de ellos. Ellos usaron a Marcos como su guía eh, y, y ahí entonces basaron los evangelios de Lucas, Marcos, Lucas, Mateo y Juan. Entonces le busqué el primer versículo, comenzando con Marcos 1:1. ¿Qué es lo que dice aquí su Biblia, Marcos 1:1? Le pregunté al pastor. El pastor entonces agarró y se puso a leer. Y lo pueden buscar ustedes en sus casas. ¿Qué es lo que dice Marcos 1:1? Que este es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. A lo que entonces le señalé y le dije, ¿usted sabe que esta frase, Hijo de Dios, fue añadida después, que no existe en los manuscritos originales del Nuevo Testamento? A lo que el pastor la cara se le puso blanca. Dice, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Dice, sí, esta versión que usted tiene, esta Biblia moderna que usted tiene, eh, no es la más legítima o la más kosher, y el pastor ahí se rió, que usted puede tener porque tiene textos añadidos, transversados, cambiados, y este es un ejemplo de ellos. Y el punto aquí es mostrar con los hechos esta verdad. Y es muy triste, muy, muy triste para cualquier persona que quiere dedicar su vida de verdad a servir al Dios de Israel, tener que leer fuentes de este tipo
con textos manipulados, con textos cambiados, con textos alterados por escribas falsos, y proclamar y confiar ciegamente en estos textos como que son las palabras de Dios, las palabras del Dios de Israel. Nada más lejos de la verdad. Y esto es muy triste, ver cómo millones y millones de personas alrededor del mundo son engañadas por textos de este tipo, y por sacrilegios de este tipo, y por mentiras y fraudes de este tipo, cometido por muchas publicadoras de estos textos y estas Biblias modernas que hay hoy. Y mi fuente es simplemente eh, las fuentes antiguas, los manuscritos más antiguos que hay del Nuevo Testamento, eh, y hasta el día de hoy es el Sinaiticus, el Codex Sinaiticus, que este lo pueden conseguir. Hay museos que los tienen, uno los puede ver, y también hay proyectos que lo están poniendo online en la internet para que la gente los pueda ver las fotos, puede ver el texto original, y también hay traducción a diferentes idiomas, al español, al inglés y otros lenguajes. Y si usted busca ahí, y le voy a poner el link para que lo pueda buscar después en su casa y verlo con sus propios ojos, en la descripción va a conseguir el link. Miren el textus en el Codex Sinaiticus, Marcos 1:1, y se va a dar cuenta de este gran fraude que están cometiendo en contra de su alma, en contra de sus creencias y en contra de su conciencia. Cómo le roban a tanta gente, cómo engañan a tanta gente con estos tipos de fraude. Marcos 1:1, según el texto Sinaiticus, que es del siglo IV, del siglo IV, el texto más antiguo e intacto que hay, mejor preservado del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que dice? Marcos 1:1. El Evangelio de Jesucristo. Eso es todo. El Evangelio, las buenas nuevas de Jesús el Cristo, o Jesús el Mesías. En otras palabras, al que nosotros consideramos como el Mesías, consideramos como el Mesías, como el Mesías de Israel. Eso es todo. Entonces, ¿quién fue el que añadió la frase Hijo de Dios, o el Hijo de Dios, como aparece en las versiones cristianas modernas? ¿Y por qué? ¿Por qué añadieron esa frase en específico? Hijo de Dios. ¿Qué están tratando de decir y qué están tratando de sembrarle en las mentes y en los corazones de los lectores de este tipo de escrituras, de estos tipos de textos? ¿Están queriendo enseñar de repente de que Jesús es divino? ¿De que hay que aceptarlo como un Dios? ¿O hay que creer que Él es el Dios o Hijo de Dios? Literalmente, Hijo de Dios. Si tuvieron que añadir este texto después, ¿esto fue bajo inspiración divina o inspiración de hombres? Otra pregunta interesante sería si Marcos, como base, como texto base para el resto de los evangelistas, Mateo, Lucas y Juan, cuando ellos vieron el texto de Marcos que no tenía esta frase, Hijo de Dios, por lo tanto no tenía este concepto antijudío, anti-Torá, de que el Mesías es literalmente el Hijo de Dios. Entonces, ¿de dónde ellos sacaron? Porque ellos también mencionan Hijo de Dios en muchas partes a través de sus evangelios. De nuevo, eso no es una frase ni creencia judía, eso no aparece nunca, jamás, en los textos hebreos, ni en la Torá, ni en los profetas, la Biblia hebrea, o en los textos rabínicos de los sabios de Israel. Esa frase no es una frase judía que se usa como un término sinónimo del Mesías. Así que, ¿de dónde viene esta frase y quién la puso ahí?
si no estaba en el Marcos original y fue añadida después? ¿Con qué propósito entonces también la añaden? ¿Será que entonces fue añadida también a Marcos, Lucas, a Mateo, Lucas y a Juan y al resto de los evangelios? ¿Y quién? ¿Y por qué? Y debe usted aceptar entonces estas manipulaciones y estos inventos. Y como estos, señoras y señores, hay más. Tristemente, hay muchos más. Por ejemplo, ¿cómo termina el Evangelio de Marcos? ¿Se han dado cuenta? ¿Cómo termina el Evangelio de Marcos? Según los textos originales, según los manuscritos más antiguos en existencia de Marcos y el resto de los libros del Nuevo Testamento. Pero en este caso Marcos. ¿Cómo termina? Termina en el capítulo 16, versículo 1. ¿Cómo? Eso también se lo mostré al pastor. El pastor se quedó loco porque también tenía una notita, como una marca, un asterisco, en su Biblia. Abajo parece que tenía una Biblia de estudio o algo así por el estilo, que tenía como notas en la parte de abajo de las hojas. Y ahí decía por clarito, este texto no aparece en los manuscritos originales. A lo que él se quedó atónito, loco, en shock. Y también se lo confirmé, mostrándole también cómo es Siniaticus, si buscamos de nuevo el capítulo 16 de Marcos. El Evangelio de Marcos termina en el capítulo 16, versículo 1, que básicamente dice que después de haber pasado el Shabbat, el día de Shabbat, que entonces eh, la mamá de Jacob y Salomé fueron a visitar la tumba de Yeshua o Jesús. Y ya, ahí termina. Así debe ser el final. Pero entonces, si busca usted en las Biblias de hoy día, las Biblias cristianas, Reina Valera, Nueva Versión Internacional, etcétera, etcétera, usted va a ver que le añaden un montón de versículos. Y el más famoso entre ellos, el de la Gran Comisión. Ir por todas las naciones y predicar este evangelio, y un montón de cosas ahí y versículos ahí que tristemente hay sectas de cristianos en Estados Unidos, por Kentucky y por partes así, de que literalmente creen estos versículos como parte de su fe, de que tomarán en sus manos serpientes y no los picarán, y se llaman así, The Snake Handlers, en inglés les dicen. Y han habido documentarios sobre esta gente. Y tristemente basan su religión y su vida, su experiencia con Dios, en estos textos falsificados. Textos que no fueron inspirados por Dios, sino por un espíritu de mentira, de decepción, un espíritu de engaño, que lo que quiere es promover todo tipo de doctrina falsa, ajena a la Torá, ajena a la palabra del Eterno. ¿Y cuánta gente está siendo engañada por muchos como estos? Señoras y señores, este es simplemente unos cuantos, unos pocos ejemplos del libro de Marcos, y hay muchos más. Y peor porque, por ejemplo, hay hasta textos que, si usted va a la parte en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la Biblia cristiana, usted ve que el texto dice una cosa. Pero cuando usted va al Nuevo Testamento y están citando ese mismo texto y lo citan ahí, está completamente manipulado y cambiado. ¿Por qué? Porque saben que la gente, muchos de sus seguidores, no estudian el Antiguo Testamento y entonces no se van a dar cuenta. Y acuérdense que por muchos siglos le estaba prohibido
a los que iban a las iglesias a estudiar por ellos mismos las propias escrituras, y muchos de los pastores o los sacerdotes, obispos, enseñaban era en el latín, y el pueblo entonces no podía entender, no tenía acceso para estudiar. Esto después, gracias a Dios, fue cambiando, y hoy día todo el mundo puede tener acceso a los textos. Pero hoy día mucha gente todavía no se da cuenta, no estudia el Antiguo Testamento, como ellos les dicen, no estudian la Torá, no estudian las palabras del Dios de Israel, y no se dan cuenta de los cambios que han hecho las Biblias cristianas. Muchas de estas compañías y de estas publicadoras cristianas, como cambian la palabra del Dios de Israel y la acomodan para tener apoyo y base para ciertas doctrinas con las cuales ellos quieren indoctrinar y básicamente hacer que así crean muchas personas. Eh, Vamos a ver a continuación algunos de estos textos, y nuestro propósito aquí es simplemente mostrar de que hay que abrir los ojos y hay que tener mucho, mucho cuidado. Ojo, como dicen en Venezuela, ojo, mucho cuidado, y regresar a la fuente, regresar al original, regresar a la Torá y a la Biblia hebrea, porque esa solamente es la palabra de Dios, solamente esa es la palabra verdadera y única de Dios. Todo lo que esté en contra de ella, todo lo que la contradizca, todo lo que esté enseñando en contra de lo que ella enseña, tiene que ser examinado, cuestionado y rechazado con ambas manos, como dicen los sabios de Israel. Porque si no, corremos el gran peligro de caer en todo tipo de doctrina falsa, caminos erróneos, y estar ofreciendo fuego extraño. A continuación vamos a estudiar algunos de estos versículos. ¿Usted se puede imaginar la vergüenza que estaba pasando este pobre pastor? No sabía dónde meter la cara. Y qué lástima, qué dolor, porque cuánta gente se encuentra en esta situación, que tienen buenas intenciones, tienen el corazón en el lugar correcto, pero simplemente han sido víctimas de siglos y siglos de manipulaciones de textos por sus líderes religiosos, por engaños, por textos transgiversados y ignorancia, básicamente, debido a la decisión que tomaron los primeros padres de la iglesia, los fundadores de la iglesia cristiana, como cuenta Eusebio, el historiador cristiano del siglo segundo, como los primeros obispos y pastores de las iglesias, después que se murieron todos los líderes judíos del movimiento original, como estos obispos y pastores tomaron la decisión de rechazar al judaísmo, rechazar la Torá, rechazar las costumbres judías y suplantarlas, reemplazarlas con las doctrinas paganas y muchas doctrinas y enseñanzas griegas, básicamente, para explicar el Nuevo Testamento y incluirlas en los textos del Nuevo Testamento a través de sus manipulaciones y textos añadidos y conceptos ajenos que han añadido ahí, para entonces atraer, según su sabiduría, según sus planes, hacer el Nuevo Testamento y la nueva religión bajo Constantino, la nueva religión del Imperio Romano, más atractiva y algo más fácil para los paganos bajo el imperio en aquel tiempo y en generaciones siguientes, más fácil para ellos digerir y identificarse con esa religión. Pero esa no es la forma de Dios, amigo y amiga. Así no funciona el Dios de Israel. El Dios de Israel nunca, nunca, nunca te va a hacer pecar, te va a dar mentiras para entonces después mostrarte su verdad. Él no te va
a dar un poco de falsedumbre, engaños, para entonces después mostrarte completamente lo contrario y llevarte entonces a la verdad. No, nuestro Dios es verdadero, su palabra es verdad, Él es luz, Él es santidad, y todo lo que Él hace es recto y justo, porque Él es justo. Y esta justicia y esta verdad se encuentra solamente en la Torá, en las palabras de los profetas de Israel. De ahí emanan y es nuestro deber estudiarlas y aplicarlas a nuestras vidas. Y a lo que terminé diciendo, y así, pastor, ¿usted cree que el pueblo judío va a creer en estas buenas nuevas que usted nos quiere presentar? ¿Cómo usted espera que alguien que teme al Dios de Israel, un rabino, un sabio de la Torá, un temeroso de Dios, del pueblo de Israel, que ama al Padre Celestial con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, cree en su palabra, en su Torá, se ha mantenido fiel a ella, ha luchado por mantener esa Torá viva para que las naciones también puedan conocer del Dios de Israel? Y entonces usted quiere que nosotros aceptemos su mensaje basado en estos textos manipulados, en este libro que ustedes proclaman ser el libro del nuevo pacto, con estos textos, estos inventos humanos, conceptos como hijo de Dios, literal, completamente inaceptables según la Torá, según las palabras de los profetas. Entonces, ¿qué está pasando aquí, pastor? ¿Cómo puede ser esto? Y a lo que el pastor entonces me dio las gracias, me dijo que iba a estudiar más a profundo y que si podíamos seguir estudiando, a lo que le dije que cómo no. Y así, amigos, está pasando hoy con tanta gente. Y a la verdad que es un gran honor poder ayudar a las más personas posibles a través de estas enseñanzas, no para crear división o para humillar a nadie, porque ese no es el propósito. El propósito es simplemente ayudar a las personas a tener un entendimiento más sano, más profundo de por qué nosotros, el pueblo judío, simplemente no podemos aceptar lo que dice en el Nuevo Testamento, evidencias y en muchas más. Textos inventados, textos añadidos después, manipulados, y como vamos a ver, hasta profecías inventadas, completamente sacadas del aire, inventadas, que no están ni siquiera, no están en la Torá, no están en los profetas de Israel, en la Biblia hebrea, y vamos a ver más evidencia de estos casos a continuación.